Con 71 años, pensé que ya lo había visto todo en esta vida. Crié hijos, enterré a mi esposo, sobreviví a cosas que ni siquiera cuento por ahí. Pero nada me preparó para el día en que mi propia hija dejó a 4 nietos en la banqueta de mi casa, con maletas y todo. Tocó el claxon 2 veces y se fue sin bajarse del coche. Cuando le llamé con el corazón en la mano, fue ella quien me amenazó con llamar a las autoridades. Lo que pasó después sacudió a mi familia hasta la raíz, y no me arrepiento de nada. Escribe aquí en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber de dónde viene esta familia maravillosa que me acompaña todos los días. Mi nombre es Doña Amalia. Tengo 71 años, vivo sola en una casa pequeña en Querétaro y hasta hace poco diría, sin dudarlo, que mi vida era tranquila y buena. Una jubilación modesta del magisterio. Una huertecita en el fondo del patio que cuido con mucho cariño. Una gata llamada Farofa que duerme en mis piernas cada tarde. Y un teléfono que, lamentablemente, sonaba con más frecuencia de lo que me gustaría. Esa era mi vida, simple, previsible, mía. Fui maestra de escuela pública por casi 40 años. Entré al salón de clases a los 22 años, llena de energía y de ideas. Y salí a los 62, cansada del cuerpo, pero aún creyendo que enseñar era una de las cosas más bonitas que existen. Conocí a mi Benito cuando tenía 25 años. Me casé con él a los 28 y me quedé a su lado por más de 40 años, hasta que se fue hace 8 años. No éramos ricos, pero teníamos paz. ¿Y la paz? Para quien ya pasó de los 70, vale más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Tengo 2 hijos. El mayor, Ricardo, vive en Monterrey con su familia y aparece en las fechas festivas cuando se acuerda. Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero la distancia fue creando una separación que no es solo de kilómetros, es también de presencia, de intimidad, de vida compartida. Él tiene su vida, y yo respeto eso. Y la más chica, Claudia, mi consentida, vive aquí en la ciudad, a 20 minutos en coche de mi casa. Claudia siempre fue la más pegada, la que llamaba diario, la que aparecía sin avisar trayendo un pedazo de pastel o un ramo de flores que compraba en el mercado. Yo amaba eso de ella, amaba esa presencia, esa manera suya de aparecer como si mi casa también fuera la suya, como si el espacio entre nosotras dos fuera lo suficientemente pequeño como para no necesitar aviso. Pero Claudia también siempre fue la que sabía cómo pedirme las cosas de una forma que se volvía difícil decir que no. Tenía ese don, ¿saben? Llegaba con una sonrisa abierta, una voz suave, y la situación ya estaba toda armada antes siquiera de que yo entendiera qué estaba pasando. Durante años pensé que aquello era encanto, era su forma de ser. Fui entendiendo poco a poco, y con mucho trabajo, que el encanto y la manipulación a veces van de la mano, y que yo había pasado años confundiendo uno con el otro. Claudia se separó de Mauricio hace 3 años. Fue una separación difícil, de esas que dejan a todo el mundo hecho pedazos, incluyendo a los niños. Tienen 4 hijos juntos: Leticia, que hoy tiene 12 años, Gustavo, de 10, Isabela, de 8, y el pequeño Enrique, de 5. 4 niños hermosos, llenos de vida, que no tuvieron la culpa de la separación de sus padres y que pagaron un precio que no les correspondía pagar. Después de que Mauricio se salió de la casa, Claudia se quedó con los 4 y empezó a recibir la pensión alimenticia. Ella trabajaba medio tiempo como auxiliar administrativa en una clínica, pero el dinero nunca era suficiente para cubrir todo. Y cuando el dinero no alcanzaba, venía conmigo. Al principio eran cosas muy pequeñas como para quejarse: una ayuda para el súper cuando el mes se apretaba, un dinero para los útiles escolares de los niños, una tarde con los nietos mientras ella resolvía algún problema. A mí no me importaba. Son mis nietos, los amo con todo mi corazón viejo y cansado. Ayudar a cuidarlos me llenaba de vida de una forma que no podía explicar bien. El problema es que lo que era esporádico se fue volviendo rutina, y lo que era rutina se fue volviendo obligación, y lo que era obligación se fue volviendo algo que ya nadie cuestionaba, como si siempre hubiera sido así,
como si yo hubiera nacido para ese papel. Sin que me diera cuenta, sin que nadie se sentara a platicar honestamente sobre eso, me fui convirtiendo en la segunda madre de esos 4 niños. No la abuelita cariñosa que recibe a los nietos el fin de semana para consentirlos con dulces e historias antes de dormir. No. Yo era la responsable del día a día, la que se levantaba tempranito para preparar el refrigerio, la que iba por ellos a la escuela cuando Claudia no podía o no quería, la que ayudaba con la tarea, la que bañaba a Enrique cuando se ponía berrinchudo, la que llamaba al pediatra cuando uno de ellos se enfermaba. Tenía 70 años y estaba criando a 4 niños mientras mi hija reconstruía su vida sentimental. Cuando intentaba poner algún límite, la respuesta era siempre la misma plática de siempre: que yo era la abuela, que los niños me amaban, que estaba jubilada y me sobraba el tiempo, que la familia se ayuda, que ella no sabía qué haría sin mí. Y yo, que pasé la vida entera creyendo que la familia se ayuda de verdad, me tragaba aquello y seguía. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que aquello era amor. Me tomó mucho tiempo entender que el amor no es lo mismo que dejar que alguien pase por encima de ti, que cuidar a los demás no puede significar destruirte, y que aceptar cualquier cosa no es generosidad, es falta de límites, es miedo al conflicto disfrazado de bondad. Pero yo aún no había entendido nada de eso cuando Claudia me invitó a una comida familiar, un domingo, y el suelo desapareció bajo mis pies. Ella había arreglado la mesa con un cuidado que no era el de su día a día. Mantel blanco, los platos buenos, hasta una florecita en el centro de la mesa. Y había hecho lasaña, que es mi platillo favorito desde siempre. Cuando llegué y vi aquella mesa, sentí un calor en el pecho de gratitud y afecto. Pensé que quería consentirme, que estaba haciendo aquello por amor. Los niños estaban portándose de una manera que no era natural en ellos. Leticia ayudaba a servir. Gustavo se quedó quieto. Isabela no preguntó nada. Y Enrique comía sin hacer relajo, lo que por sí solo ya era señal de que algo estaba diferente ese día. Debí haber desconfiado desde el principio. Cuando Claudia arregla la mesa con esmero y hace lasaña, es porque quiere algo grande y quiere que el ambiente esté favorable antes de pedirlo. A la mitad de la comida, cuando el clima estaba ligero y yo estaba satisfecha con la comida y feliz de estar ahí, soltó la noticia con esa sonrisa que intentaba parecer natural. Estaba saliendo con un hombre llamado Fabián desde hacía algunos meses. Las cosas se estaban poniendo serias y ella estaba muy feliz. Me puse contenta por ella. De verdad, sin ironía, ella merecía encontrarse nuevamente, ser feliz, tener a alguien al lado. La separación había sido dura y yo quería que ella estuviera bien. Pero entonces vino la segunda parte, guardada para el final como quien guarda una bomba dentro de una caja de regalo envuelta con un moño bonito. Ella y Fabián se iban a ir de viaje. Un viaje largo. 3 meses recorriendo la Riviera Maya y el sureste para conocerse mejor, para fortalecer la relación, para tener ese tiempo juntos antes de tomar decisiones más serias. Y los niños, durante esos 3 meses, se quedarían conmigo. No fue una pregunta, fue un anuncio. Como si fuera algo ya decidido, ya seguro, ya resuelto, y yo fuera solo la última pieza para encajar en un rompecabezas que alguien ya había armado sin consultarme. Solté el tenedor, la miré como si me hubiera hablado en otro idioma. Se quedó un silencio que duró unos 3 segundos, pero que pareció mucho más largo que eso, y entonces dije que no. Dije claramente, con una voz más firme de la que esperaba tener en ese momento, que no podría quedarme con los 4 niños por 3 meses, que yo tenía 71 años, que mi salud no era la mejor, que yo tenía una vida, compromisos, límites físicos reales, que la amaba a ella, que amaba a los nietos, pero que aquello era demasiado para mí. Su sonrisa se esfumó. Los niños miraron su plato, y la comida más cuidadosamente arreglada de la historia terminó en un silencio pesado, de ese que se pega en las paredes de la sala y se queda por días. Salí de ahí pensando que ella había entendido, que se las arreglaría de otra forma,
que buscaría una solución diferente, que respetaría mi respuesta. Regresé a casa aliviada de haber dicho que no, cosa que nunca había hecho con ella de forma tan directa. 2 semanas después, aprendí que ella no había entendido nada. Era un martes por la mañana, de esas mañanas tranquilas de invierno en las que el sol aún está bajo y el café calientito es lo mejor del mundo. Yo estaba en bata, con mis pantuflas, tomando mi café con un bolillo con mantequilla, escuchando el radio bajito como hago cada día. Farofa estaba en mi regazo, ronroneando. Era exactamente el tipo de mañana que yo había aprendido a valorar después de décadas de andar a las carreras. El portón del frente se abrió. Me levanté despacio, imaginando que era el del gas o alguien con un paquete. Fui hasta la ventana de la sala, me asomé por la cortina y vi a los 4 niños entrando al patio con mochilas y maletas. Leticia empujaba una maleta grande con las 2 manos. Gustavo cargaba 2 mochilas, una al frente y otra en la espalda. Isabela sostenía la mano de Enrique, que venía con su carita seria y un osito de peluche apretado contra el pecho. Miré más allá de ellos hacia la calle. El coche de Claudia se estaba yendo. Ella no se detuvo, no se bajó, no tocó el timbre, no dejó un recado, no mandó un mensaje antes. Dejó a sus hijos en la banqueta y se fue, como quien deja un paquete en el portón cuando no hay nadie en casa. Me quedé parada con la taza de café en la mano por unos segundos que parecieron mucho más largos, intentando procesar lo que estaba viendo. Leticia me miró por la ventana con esos ojos profundos de niño que ya aprendió a no demostrar todo lo que siente. Y yo abrí la puerta antes siquiera de que ella llegara. Los 4 entraron. Metí las maletas. Los senté en la mesa de la cocina, calenté leche, saqué el pan, la mantequilla, el chocolate en polvo. Lo hice en automático, porque es lo que se hace cuando los niños llegan. Primero los cuidas y después procesas. Enrique se comió 2 rebanadas de pan con esa seriedad de niño pequeño que no entiende bien qué está pasando, pero siente que el ambiente está diferente. Isabela se quedó callada. Gustavo miró la mesa todo el tiempo. Y Leticia me miró con una cara de querer pedir perdón por algo que no era su culpa. Cuando terminaron el desayuno, les pedí que fueran a jugar al patio por un momento y tomé el teléfono. Llamé a Claudia. Sonó 4 veces, 5, 6. Estaba a punto de colgar cuando contestó con una voz demasiado ligera para el momento. Una voz de alguien que está lejos y está intentando sonar como si estuviera cerca. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que yo le había dicho que no claramente en aquella comida, que lo que había hecho no estaba bien, que necesitaba regresar y recoger a los niños, porque yo no había aceptado nada de eso, y ella sabía muy bien que yo no lo había aceptado. Su respuesta me heló por dentro. Dijo que yo era la abuela, que era casi mi obligación, que los niños me amaban y que me iba a arrepentir de ser tan fría con mis propios nietos. Cuando insistí, cuando dije que iba a llamar a Mauricio si ella no regresaba, me dijo que yo estaba exagerando, que habían pasado solo unos minutitos desde que los había dejado, y que yo siempre acababa cediendo porque en el fondo quería tenerlos cerca. Entonces me colgó. Llamé de nuevo, no contestó. Mandé mensaje, no respondió. Intenté una vez más y nada. Me senté en la silla de la cocina con el teléfono en la mano y el corazón pesado. Escuchaba a los nietos en el patio, la voz de Enrique preguntándole algo a Leticia, el ruido de las sandalias en el piso de piedra. Y pensé, en ese momento, en cuántas veces había dejado que llegara hasta ese punto. En cuántas veces había dicho casi no y acabado diciendo sí. En cuántas veces había tolerado una situación injusta porque era más fácil tolerar que enfrentar el conflicto. Pero esta vez era diferente. Esta vez había 4 niños con maletas. Esta vez había un viaje de 3 meses planeado sin consultarme. Esta vez había un no, claramente dicho, que había sido completamente ignorado. Llamé a Mauricio esa tarde, después de que los niños estaban entretenidos viendo la televisión. Él no sabía nada. No sabía del viaje, no sabía del plan de dejar a sus hijos conmigo. Pagaba la pensión a tiempo, cumplía con las visitas en los fines de semana acordados, y creía que, en los otros días,
Sus hijos estaban con su madre, siendo cuidados por ella. No sabía que durante más de un año, gran parte de la rutina de los niños se había transferido a mi casa. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio por un buen rato. Entonces dijo que necesitaba pensar, que iba a hablar con un abogado, que aquello no podía seguir así. Colgué y miré por la ventana hacia el patio, donde Isabela había encontrado una ramita y estaba dibujando algo en el suelo de tierra cerca de la huerta. Enrique intentaba imitarla con una ramita más pequeña. Leticia estaba sentada en una banca de madera que Benito había hecho hace años, leyendo un librito que había sacado de su mochila. Gustavo se quedaba parado mirando hacia la barda, como si estuviera pensando en algo mucho más allá de su edad. Aquella escena me partió a la mitad de una forma silenciosa, no de lástima, de amor y de coraje mezclados, de esa forma que solo pasa cuando amas mucho a alguien que está siendo lastimado por quien debería protegerlo. En los días siguientes, intenté mantener una rutina para ellos. Desayuno a las 7, escuela a las 8, ir por ellos a las 4 de la tarde, merienda, tarea, cena, baño, historia para Enrique antes de dormir. Leticia ayudaba sin que nadie se lo pidiera, organizando las mochilas de sus hermanos, recordando quién tenía tarea de qué materia, calmando a Gustavo cuando se ponía impaciente. 12 años y ya tenía el peso de una persona mucho mayor. Mi salud lo fue resintiendo desde el primer día. Tengo la presión controlada con medicina y una artrosis en la rodilla derecha que se queja cuando el tiempo cambia o cuando paso mucho tiempo de pie. Con 4 niños en la casa, estaba todo el día de pie, subiendo y bajando, yendo y viniendo, cocinando mañana, tarde y noche. Una mañana de la segunda semana, desperté con la presión alta y sentí un mareo que me hizo sentarme en la orilla de la cama por un buen rato antes de poder levantarme. Llamé a mi doctora. Ella me escuchó, me hizo preguntas, y al final dijo que ese ritmo no era adecuado para mi estado de salud, que necesitaba reducir el estrés. Casi me río. Como si reducir el estrés fuera simple cuando tienes 71 años y 4 nietos viviendo en tu casa porque tu hija se fue de viaje con el novio. Claudia mandó un mensaje al 12º día de viaje. Un audio corto, con la voz animada y ligera de quien se está divirtiendo, diciendo que estaba todo súper por allá, que el viaje estaba siendo increíble y que los niños debían estar encantados de quedarse con su abuelita. Ninguna pregunta sobre ellos. Ningún «mándenle un hola a mamá». Un mensaje que hablaba de ella, sobre ella, usando a sus hijos de fondo para que pareciera que todo estaba bien. No respondí. En esa segunda semana pasó algo que se quedó marcado dentro de mí de una forma que no se puede borrar. Era una noche de miércoles, después de la cena. Los niños se estaban preparando para dormir. Enrique ya estaba en la cama. Yo le había leído su historia, apagado la luz, esperado a que cerrara los ojos. Gustavo e Isabela estaban en los cuartos que yo había arreglado con lo que tenía disponible, porque mi casa pequeña no fue diseñada para albergar a 6 personas. Yo estaba en la cocina lavando los platos de la cena, con los pies doliéndome y la cabeza pesada, cuando Leticia apareció en la puerta. Se quedó parada ahí por un momento sin decir nada. La miré de reojo mientras secaba un plato, esperando a que dijera lo que había venido a decir. Ella tiene esa manera, Leticia, de acercarse sin prisa, como quien está juntando valor para abrir la boca. Entonces dijo que sabía que estaba siendo mucha carga para mí, que ella intentaba ayudar con sus hermanos lo más que podía, pero que sabía que era mucho. Que tenía miedo, cada vez que su mamá se iba por más tiempo de lo acordado, de no saber cuándo regresaría. Y entonces preguntó, con una voz pequeñita que no combinaba nada con el tamaño de la pregunta, si yo pensaba que algún día las cosas iban a estar más estables. 12 años. Una niña de 12 años preguntando si algún día las cosas iban a estar más estables. Tuve que darme la vuelta y darle la espalda por un segundo, con el pretexto de guardar el plato en la repisa, porque no quería que me viera tragarme el llanto. Respiré hondo, volví hacia ella, y le dije que sí, que las cosas iban a estar más estables, que podía confiar en eso. Ella asintió con la cabeza, de una forma seria, como quien registra una información importante, y se fue a dormir.
Me quedé sola en la cocina por un buen rato después de eso, con el olor a jabón de platos en las manos y el ruido del silencio de la noche allá afuera. Me quedé parada recargada en la tarja, pensando en esa pregunta. Una niña de 12 años no debería tener que hacer esa pregunta. Ella debería tener la estabilidad como algo obvio, garantizado, dado, no como algo que se espera y que tal vez llegue algún día. Esa noche me acosté en mi cama a las 10:30 y me quedé mirando el techo por mucho tiempo antes de poder dormir. Pensé en Benito, en cuánto me hacía falta en esas horas difíciles, en cuánto quería poder sentarme a su lado y escuchar qué pensaba de todo aquello. Benito siempre decía que yo era demasiado buena para mi propio bien, que me volvía tapete y lo llamaba humildad, que dejaba que la gente me usara porque tenía miedo de que, si decía que no, se fueran y no volvieran. Tenía razón mi Benito, solo que yo apenas lo estaba entendiendo de verdad ahora, a los 71 años, acostada en la oscuridad mientras 4 nietos dormían en los cuartos de mi casa pequeña. Al día siguiente llamé a Mauricio y le dije que necesitábamos platicar de verdad. Él vino al final de la tarde, después de que los niños estaban entretenidos. Nos quedamos en la terraza mientras ellos jugaban en el patio y le conté todo lo que había pasado en el último año y medio. No solo el viaje, todo. Las tardes, las semanas, los días en que Claudia simplemente no aparecía. El dinero que yo había puesto en ropa, en medicinas, en útiles escolares. Las juntas de padres de familia a las que yo había asistido en su lugar. Las veces en que la escuela me llamaba a mí porque el número de ella mandaba a buzón. Mauricio me escuchó con un semblante que se fue poniendo más serio con cada cosa que yo contaba. Al final se quedó en silencio por unos 2 minutos, mirando hacia el patio donde sus hijos jugaban. Entonces dijo que iba a buscar a un abogado de lo familiar, que los niños merecían estabilidad y que si Claudia no estaba pudiendo ofrecer eso, alguien tenía que actuar. Yo dije que lo apoyaba, y apoyar esa decisión fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque significaba ir en contra de mi propia hija. Significaba que tal vez ella nunca me perdonaría. Pero cuando miraba la cara de Leticia, los ojos profundos de Gustavo, a Isabela que había vuelto a tener pesadillas, a Enrique que había vuelto a mojar la cama, cosa que ya había pasado, sabía que no había otra salida. Empezamos a juntar documentación esa semana. Mauricio consultó al abogado y recibió la instrucción de documentar todo con el máximo detalle. Cuánto tiempo pasaban los niños conmigo, qué gastos cubría yo, cómo era la rutina. Solicitamos a la escuela registros de asistencia a las juntas, de quién recogía y dejaba a los niños, de quién había firmado las autorizaciones en los últimos 18 meses. El resultado fue revelador incluso para mí, que vivía eso todos los días. En el papel, con todo organizado y sumado, quedaba aún más claro cuánto se había alejado Claudia de la vida práctica de sus hijos. Guardé cada recibo de farmacia, cada nota de la escuela, cada mensaje en el celular. No me sentía bien haciendo aquello. Parecía algo frío, calculado, muy diferente a la forma en que siempre me había manejado en la vida. Pero entendía que era necesario. No me estaba preparando para una guerra. Me estaba preparando para proteger a 4 niños que necesitaban a alguien que los protegiera. Al 20º día de viaje, Claudia regresó. Llegó una tarde de viernes, bronceada, con una maleta nueva que yo no había visto antes y una sonrisa que intentaba parecer despreocupada. Entró al patio como si estuviera regresando de una tarde en el centro comercial, no de casi 3 semanas desaparecida, de sus propios hijos, sin siquiera llamar para preguntar si estaban bien. Los niños corrieron hacia ella cuando la vieron. Claro que corrieron. Eran sus hijos, ella era su madre, y el amor que esos niños tenían por ella era real y genuino, independiente de todo lo demás. Vi a Enrique colgarse de sus piernas y no soltarla, y aquello me conmovió a pesar de todo el coraje que sentía. Porque yo no soy de piedra, y porque sé que los niños aman a sus padres incluso cuando los padres fallan, y que eso no tiene nada de malo. Pero cuando los niños se fueron al patio y nos quedamos solo nosotras dos en la cocina, la plática fue otra.
Ella quería llevarse a los niños de regreso a su casa ese mismo día. Le dije que necesitábamos hablar antes. Le extrañó mi tono. Yo nunca le había hablado de esa forma, con esa firmeza sin enojo, pero también sin retroceder, y ella no sabía bien cómo reaccionar a eso. Le conté que Mauricio había buscado asesoría jurídica, que había documentación reunida sobre la rutina de los niños, que había una plática seria que tenía que suceder sobre lo que era mejor para ellos a largo plazo, no solo en los próximos días. Su reacción fue inmediata. Las lágrimas vinieron rápido, esas lágrimas que yo conocía bien, que siempre aparecían en el momento justo para desviar la atención del asunto principal. Dijo que yo había traicionado su confianza, que estaba del lado de su exmarido, que ella era una buena madre que solo había necesitado un descanso, que todo el mundo estaba en su contra, que yo había arruinado el único momento de paz que ella había logrado tener en años. Yo dejé que hablara, dejé que todo saliera, todo fluyera, sin interrumpirla y sin retroceder. Y cuando terminó, cuando el silencio regresó a la cocina, le hice una única pregunta. ¿Por qué en casi 3 semanas no había mandado ni un mensaje para sus hijos preguntando cómo estaban? El silencio que vino después de esa pregunta fue diferente a cualquier silencio que hubiera habido entre nosotras. No fue el silencio de quien está pensando en la respuesta. Fue el silencio de quien sabe que no tiene una buena respuesta que dar. Después de un rato largo, dijo que había necesitado ese espacio, que estaba exhausta de ser madre soltera, que necesitaba un momento para ser mujer, no solo mamá. Que yo no entendía el peso de eso porque nunca había pasado por una separación. Yo entendía parte de lo que estaba diciendo. Entendía que ser madre soltera cansa. Entendía que necesitaba descanso, sentirse persona más allá de la maternidad. Pero hay una diferencia enorme entre pedir ayuda de forma honesta y desaparecer dejando a 4 hijos en la banqueta de la abuela de 71 años. Y esa diferencia no era pequeña. Era el centro de todo. Se llevó a los niños esa tarde. No había nada que yo pudiera hacer para impedirlo, porque eran sus hijos y ella era su madre. Pero llamé a Mauricio en cuanto el coche salió de mi portón, y le dije que las cosas habían llegado a un punto que ya no podía ignorar, y que yo estaría disponible para testificar lo que había vivido en el último año y medio si el proceso lo necesitaba. La semana que siguió fue de muchas llamadas, mucho silencio y mucho peso. Mauricio había presentado la solicitud formal de revisión de custodia en el juzgado de lo familiar. Claudia se enteró por la notificación y me llamó con una voz que yo nunca le había escuchado, una voz dura y herida que me asustó. Dijo que yo había destruido a su familia, que ella jamás se imaginaría que su propia madre fuera capaz de hacer aquello, que ella había confiado en mí y yo había usado esa confianza como arma. Colgué el teléfono con las manos temblando. Fui hasta el sillón de la sala, me senté con farofa en el regazo y me quedé mirando el patio por un largo rato. El sol se estaba yendo despacio, pintando el cielo de naranja sobre mi huerta. Pensé en Benito. Pensé en cuánto me hacía falta en ese momento exacto. Y entonces pensé en los niños, en los ojos profundos de Leticia, en Enrique que había vuelto a mojar la cama, en la pregunta simple y pesada de una niña de 12 años queriendo saber si algún día las cosas iban a estar más estables. Y no llamé de regreso para pedir perdón. El proceso de revisión de custodia no fue rápido. Esas cosas nunca lo son. La burocracia del sistema de justicia tiene su propio tiempo, que no combina con el tiempo de los niños, que necesitan respuesta ahora, que crecen y cambian mientras el papel espera la firma correcta en la mesa correcta. Pero el proceso avanzó, y yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que avanzara con la verdad de su lado. Una trabajadora social llamada Daniela vino a visitarme a casa unas 2 semanas después de la demanda. Llegó un martes por la mañana, con una carpeta llena de papeles y una mirada que evaluaba todo con cuidado sin que pareciera que estaba evaluando. Era de esas personas que saben escuchar de verdad, que se quedan calladas de la forma correcta mientras la otra persona habla, sin prisa y sin juicio aparente. Preguntó sobre la rutina de los niños en el último año y medio. Preguntó sobre mi salud.
sobre mi capacidad de seguir siendo presencia constante en sus vidas, sobre cómo me sentía respecto a todo aquello. Respondí con total honestidad, porque era lo único que de hecho tenía para ofrecer. Dije que amaba a mis nietos, que había hecho todo lo que hice por amor genuino a ellos, pero que ya no tenía condiciones de funcionar como madre sustituta de tiempo completo. Dije que tenía 71 años, presión controlada con medicina, artrosis en la rodilla y que mi salud se había visto afectada en los últimos meses de una forma que mi doctora había documentado. Dije que la situación había llegado a un punto en el que necesitaba ser honesta sobre lo que podía y lo que no podía, no por mala voluntad, sino por limitación real. Daniela anotó todo con esa letra chiquita de quien está acostumbrada a escuchar historias pesadas. Antes de irse, me miró por un segundo de una forma que no era de lástima ni de juicio. Era de reconocimiento, como quien está viendo una situación con claridad. Dijo que lo que yo había hecho por los niños había quedado registrado y que eso tendría peso en la evaluación. En esas semanas intenté mantener contacto con los nietos por lo que fuera posible. Los veía los fines de semana cuando Mauricio los traía, en los días de visita que él tenía derecho. Me esforzaba por ser la abuelita en esos momentos, no la cuidadora exhausta. Hacía pan de elote que a Gustavo le encanta desde chiquito. Dejaba que Enrique ayudara a regar la huerta, lo cual se tomaba muy en serio, con una regadera pequeña que Benito había comprado para cuando los nietos vinieran de visita. Escuchaba a Isabela contar historias de la escuela con una atención que antes era imposible porque siempre estaba con la cabeza en 1000 lugares al mismo tiempo. Eran momentos pequeños, pero eran míos, y de ellos. Lo que el cansancio se había robado estaba regresando, despacio. Claudia, en ese periodo, demostró una presencia que no había demostrado en mucho tiempo. Asistía a las juntas de la escuela, subía fotos con los niños. Iba por ellos a la hora exacta. Yo no la juzgaba por eso. Tenía miedo, y el miedo a veces hace que las personas actúen como debieron haber actuado antes. El problema es que el pasado ya estaba escrito, y ninguna foto en el parque publicada un viernes borraba 18 meses de registros escolares mostrando quién había aparecido en las juntas y quién no. Ricardo llamó para darme su opinión, que yo no le había pedido. Dijo que entendía los dos lados, que la familia necesita diálogo, que tal vez yo estaba siendo demasiado severa con Claudia, que ella estaba pasando por un momento difícil. Escuché todo con paciencia, agradecí la llamada y no cambié nada. Aprendí que los consejos de quien no está dentro de la situación deben escucharse con reserva, especialmente cuando vienen de quien nunca estuvo lo suficientemente presente para saber de cerca lo que estaba pasando. Lo que me sostuvo durante todas esas semanas fue una certeza que no vino de razonamiento ni de argumento. Vino de la cara de Enrique, que estaba sonriendo más. Vino de los ojos de Isabela, que había dejado de tener pesadillas cuando estuvo un tiempo con una rutina fija. Vino de la forma en que Gustavo estaba menos tenso. Vino de Leticia, que una tarde me había mandado un mensaje diciendo que le estaba yendo bien en matemáticas, como si fuera una noticia importante que quería compartir conmigo. Esas eran las pruebas que importaban. Lo demás era ruido. La audiencia se fijó para un martes por la mañana, 6 semanas después de la demanda. Nunca había entrado a un juzgado como parte de un proceso. En mi cabeza, el juzgado era un lugar para otras personas, para situaciones de otros. No para una jubilada de 71 años que solo quería cuidar su huerta y a sus nietos los fines de semana. Pero ahí estaba yo, con una blusa gris de media manga y zapato de piso por lo de la rodilla, entrando a una sala fría de aire acondicionado, con sillas de plástico duro que hacían que la artrosis se quejara desde los primeros minutos. Mauricio estaba a mi lado, con su abogado, un hombre tranquilo como de 50 años, con un portafolios negro y un aire seguro que me pareció bueno. Del otro lado del pasillo, Claudia estaba con su abogada, una mujer joven que la miraba con aire de quien está armando una estrategia. Cuando me volteé y vi a Claudia, sentí un nudo apretarse en el pecho. Ella es mi hija. Con todo lo que había pasado, con todo lo que se había dicho,
seguía siendo mi hija. Su cabello estaba recogido, su rostro serio, sus ojos evitando los míos. Aquello dolió de una forma que no tiene palabras exactas para describirse. No es coraje, es un dolor más profundo, más antiguo, que viene del amor que no desapareció ni cuando hubiera sido más fácil que fuera más pequeño. El juez era un hombre de cabello canoso y voz pausada que daba la impresión de haber visto mucha cosa a lo largo de los años y de no dejarse llevar por apariencias o por lágrimas fáciles. Leyó el proceso con atención, hizo preguntas directas a los dos lados, pidió aclaraciones donde consideró necesario. Era un hombre que parecía tomarse su trabajo en serio, y eso me dio una tranquilidad que no esperaba sentir en ese ambiente. Cuando llegó mi turno de hablar, las preguntas fueron simples y directas. ¿Cuántos días a la semana, en promedio, se quedaban los niños conmigo en el último año y medio? ¿Quién los recogía de la escuela la mayoría de las veces? ¿Quién había asistido a las juntas de padres? ¿Quién había llevado a los niños al médico en las últimas consultas? Si yo había contribuido económicamente, ¿y de qué forma? Si había algún acuerdo formal con mi hija sobre esos cuidados. Respondí todo con calma y con los documentos a la mano para comprobar cada cosa que decía. No necesité inventar nada, no necesité exagerar nada. La realidad, organizada y presentada de forma clara, era por sí sola muy reveladora. Los registros de la escuela mostraban mi asistencia en las juntas. Los recibos mostraban las contribuciones económicas. Los mensajes en el celular mostraban los favores pedidos de último minuto, las ausencias no comunicadas, el periodo de casi 3 meses sin ningún contacto con sus hijos durante el viaje. La abogada de Claudia intentó construir una narrativa diferente. Intentó presentarme como una abuela sobreprotectora que se había metido en la relación de su hija con sus nietos, que había exagerado la situación, que había actuado movida por algún resentimiento antiguo. Aquello me molestó, pero me mantuve calmada, porque yo sabía que los documentos hablaban por sí mismos y que ninguna narrativa bien armada borra un registro escolar o un mensaje de texto con fecha y hora. Leticia había sido escuchada por un psicólogo del juzgado unos días antes, en una sesión separada, como es el protocolo cuando los niños tienen edad suficiente para expresar sus opiniones. Yo no sé qué dijo ella. Nunca lo sabré, porque es confidencial. Pero conozco a esa niña desde el día en que nació, desde el día en que fui al hospital y sostuve a esa criaturita pequeñita en mis manos, y sé que dijo la verdad, porque Leticia siempre ha dicho la verdad, incluso cuando la verdad era pesada, especialmente cuando era pesada. Salimos de ahí sin una decisión. El juez dijo que emitiría la resolución en un plazo de 15 días hábiles. 15 días parecen poco en el calendario, pero cuando estás esperando una decisión sobre tus nietos, sobre tu hija, sobre toda la familia, cada día tiene un peso que no combina con el número. En el pasillo, Claudia pasó junto a mí sin mirarme. La observé salir con su abogada, con el paso apresurado, la espalda erguida, con ese aire de quien está intentando parecer fuerte, cuando por dentro está hecha pedazos. Aquello me dolió. Me dolió porque la conozco, porque sé cómo se pone cuando tiene miedo, y porque, a pesar de todo, yo no quería que ella estuviera sufriendo. Yo solo quería que los niños estuvieran bien. Regresé a casa esa tarde, me hice un té, me senté en el sillón con farofa y esperé. En las 2 semanas que siguieron, intenté vivir normalmente. Fui a misa el domingo. Jugué baraja con Conchita el jueves. Cuidé la huerta, que ya tenía los jitomates listos para cosechar. Intenté dormir bien, que siempre es lo primero que el estrés te roba antes que cualquier otra cosa. No lo logré por completo, pero lo intenté. Claudia no me buscó. Yo tampoco le llamé. Era un silencio diferente a cualquier silencio que hubiera existido entre nosotras antes. Más limpio, en cierta forma. Más honesto. Un silencio de cosas dichas, no de cosas evitadas. Al 13º día, sonó el teléfono. Era Mauricio. Contesté antes del segundo timbre, porque a esas alturas mi corazón estaba en la garganta desde la mañana.
Leyó el fragmento principal de la decisión con la voz controlada de quien está intentando no desmoronarse. El juez le había otorgado la custodia de los 4 niños a él, con visitas semanales para Claudia, los miércoles y en fines de semana alternados. El documento mencionaba el patrón documentado de ausencia materna en las actividades cotidianas, el episodio del viaje de 3 semanas sin contacto con sus hijos, y las evidencias reunidas sobre quién había ejercido de hecho los cuidados diarios de los niños en el periodo analizado. Cuando Mauricio terminó de leer, nos quedamos en silencio por un momento. Entonces dijo, con la voz un poco temblorosa, que yo había hecho más por sus hijos de lo que mucho padre y madre hacen, y que eso no se le iba a olvidar nunca. Colgué el teléfono despacio y me quedé sentada en la orilla de la cama por un tiempo que no sé cuánto fue. Había una parte de mí que quería soltar un llanto de alivio, de esos que se acumulan por semanas y semanas hasta que el cuerpo ya no aguanta más guardarlo. Había otra parte que sentía un dolor sordo y constante que yo sabía que no se iría pronto, porque al final de cuentas, por más que la decisión fuera la correcta para los niños, significaba también que mi hija había perdido la custodia de sus propios hijos. Y aun con todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija. Aquella noche fue larga. Me quedé mirando el techo por mucho tiempo, escuchando el ruido del silencio de la calle allá afuera, sintiendo a Farofa ronronear cerca de mis pies. Pensé en cuántas versiones de Claudia había conocido a lo largo de la vida. La niña que dormía con el pie recargado en mí, que necesitaba sentirme cerca para poder dormir. La adolescente que se peleaba conmigo por cualquier cosa y regresaba pidiendo perdón con un abrazo apretado. La joven que me llamó llorando cuando Mauricio le pidió matrimonio, de tanta alegría. La madre que fue en los primeros años con los niños, presente, cariñosa, cantándole canciones de cuna al bebé en la madrugada. ¿Dónde se había perdido esa mujer en el camino? No lo sé con certeza. Tal vez en el peso de la separación, que fue más dura de lo que ella mostró. Tal vez en el cansancio acumulado de ser madre soltera de 4 hijos, sin una red de apoyo de verdad. Tal vez en un descuido de sí misma que fue creciendo poco a poco, silenciosamente, hasta convertirse en descuido de sus hijos. Tal vez en más de una cosa al mismo tiempo. No me correspondía a mí juzgarla. Le correspondía a ella mirar lo que había pasado y decidir qué iba a hacer de ahí en adelante. En los días siguientes, Mauricio organizó su vida con los 4 niños con un cuidado que yo no había previsto. Consiguió un departamento más grande en una buena colonia, cerca de una escuela con buena reputación. Arregló los cuartos con esmero, cada uno con una cama decente y un escritorio para las tareas. Contrató a una niñera para el horario en que él tenía que trabajar. Hizo las cosas con intención y con presencia. Los niños se fueron con él sin resistencia. Para mí, eso dijo más que cualquier documento. Los niños son honestos en lo que sienten. Si se fueron sin resistencia, fue porque, en el fondo, estaban listos para esa estabilidad que la situación anterior no ofrecía. Los veía mensualmente, a veces más, cuando Mauricio los traía de visita. Y aquellas visitas eran diferentes a todo lo que había sido antes. Yo era la abuelita de verdad, no la cuidadora de guardia. Hacía pastel. Dejaba que el patio se volviera campo de batalla de juegos. Me sentaba en la banca de Benito con Leticia y escuchaba sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre los libros que estaba leyendo. Me ponía de rodillas en el suelo con Enrique, ayudándole a armar los juguetes que traía en su mochila con tanto cuidado como si fueran tesoros. Era diferente. Era ligero. Era lo que debió haber sido desde el principio. Unos 4 meses después de la decisión, Claudia me buscó. No por coraje, no para pelear. Apareció una tarde de sábado, sin avisar, con los ojos cansados y un aire diferente, más quieto, menos defensivo. Trajo un paquete de galletas que me gustan y se quedó parada en la puerta esperando a que yo le dijera que pasara. Le dije. Claro que le dije. La plática que sucedió en mi cocina esa tarde fue la más honesta que ella y yo hayamos tenido jamás. Ella lloró. Yo lloré. Había mucha cosa acumulada de años que necesitaba decirse. Ella reconoció, con dificultad pero con honestidad,
que me había sobrecargado, que había tratado mi disponibilidad como una garantía automática, que no había pensado en mis límites porque era más fácil no pensar en ellos, que la terapia, que había empezado después de la decisión judicial, la estaba ayudando a entender cosas que había evitado enfrentar por mucho tiempo. No la perdoné al momento, como en las películas. El perdón verdadero no funciona así. No es una llave que se abre en un momento y todo fluye. Pero le dije que estaba abierta a reconstruir, que la amaba, que quería que encontrara el camino de regreso hacia sus hijos. Salió esa tarde con un aire diferente al que llegó. No resuelta, no curada, pero tal vez un poquito más vista, y eso ya era algo. Ha pasado 1 año desde la decisión del juzgado. No de forma suave y lineal, porque el tiempo en situaciones como esta no se desliza suavemente. Pasa con altibajos, con días de paz y días en los que la duda toca a la puerta preguntando si hice lo correcto, si pude haberlo hecho diferente, si alguna elección pudo haber evitado el dolor que Claudia sintió. Pero pasó. Y estoy aquí para contarlo. Mi vida volvió a ser mía de una forma que casi había olvidado cómo era. Despierto a mi hora sin alarma. Tomo mi café con pan tostado sin mirar el reloj, contando cuánto tiempo tengo antes de ir por ellos a la escuela. Cuido la huerta con calma, a mi ritmo, parando cuando la rodilla me lo pide y siguiendo cuando me deja. Mi presión se estabilizó. La doctora está satisfecha con los estudios. Volví a jugar baraja con Conchita todos los jueves sin falta, que era un hábito que había desaparecido de mi vida sin que yo siquiera me diera cuenta de cuándo se fue. Farofa sigue en mi regazo cada tarde. Algunas cosas no cambian, y qué bueno. Mis nietos vienen a visitarme cada mes, a veces más. Mauricio los trae y se queda un rato en la terraza platicando, mientras ellos se adueñan del patio de la forma en que los niños se adueñan de los patios, corriendo, probando todo, descubriendo los mismos rincones que los hijos de mi Benito descubrieron hace décadas. Enrique, que tenía 5 años cuando todo pasó y ahora tiene 6 para 7, me presume con orgullo todo lo que ha aprendido. Ya sabe contar hasta 100, sabe escribir su nombre completo, sabe amarrarse las agujetas y se empeña en demostrarlo cada vez que viene, como si fuera una habilidad recién descubierta que necesita público para ser confirmada. Yo le aplaudo siempre, de corazón, porque se merece ese aplauso. Gustavo entró a un equipo de fútbol en la colonia de su papá y está feliz con eso de una forma que se le nota en todo el cuerpo, en esa manera de caminar, de quien tiene un lugar al que pertenece. Isabela volvió a ser la niña platicadora y animada de siempre, esa que cuenta 3 historias al mismo tiempo y se ríe a la mitad de todas ellas. Y Leticia, que cargó más de lo que debía por los años que cargó, está en la escuela con buenas notas y con amistades de las que habla con brillo en los ojos. Una tarde en que nos quedamos las 2 en la cocina haciendo pambazos, me contó que quiere ser psicóloga cuando crezca, para ayudar a niños que pasaron por lo que ella pasó, que se quedaron sin saber dónde iban a dormir, que aprendieron demasiado pronto a leer el ambiente para protegerse. Me tragué el llanto mientras le ponía más queso a la masa. Le dije que iba a ser la mejor psicóloga del mundo. Se rió, esa risa que aún tiene un poquito de niña a pesar de todo. Con Claudia las cosas se fueron reconstituyendo con mucho cuidado y mucha lentitud, de la forma en que las cosas frágiles necesitan tocarse cuando quieres que sigan enteras. Ella sigue en terapia. Cumple con las visitas con los niños, los miércoles y en los fines de semana alternados, y por lo que escucho de los propios niños, ha estado presente de una forma que antes no estaba. Mauricio me dijo, con una sorpresa que me pareció bonita, que ella le había mandado un mensaje agradeciéndole por estar cuidando bien de sus hijos. Aquello me dio esperanza. No la esperanza ingenua de que todo va a quedar exactamente como debió haber sido, sino la esperanza real de que las personas logran cambiar cuando hay suficiente razón y suficiente ayuda. Cierta tarde, mientras Leticia y yo estábamos sentadas en la banca del patio después de los pambazos, miró la huerta por un rato y entonces dijo algo que me voy a llevar conmigo por el resto de mi vida. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, había pasado una semana entera sin soñar con maletas.
Me quedé callada por un momento, mirando la huerta también, los jitomates que estaban rojos y pesados, las hierbitas que Benito había plantado y que yo sigo manteniendo porque esas plantas tienen algo de él todavía. Le dije que me daba mucho gusto escuchar eso. Ella recargó su hombro con el mío y nos quedamos las dos así por un rato, sin que nada más necesitara decirse. Lo que aprendí con todo esto, a los 71 años, después de una vida entera pensando que ser buena madre, buena abuela, buena mujer, buena cristiana significaba darlo todo de sí sin quejarse y sin límites, es que el amor que se agota no sostiene a nadie, que la generosidad ofrecida a la fuerza se vuelve resentimiento, que decir que no, cuando es necesario, no es abandono ni egoísmo, es sobrevivencia, es respeto por uno mismo, es la única forma de seguir siendo alguien que tiene algo de verdad para dar. Benito intentó enseñarme eso por años. Yo lo escuchaba, asentía y seguía haciéndolo de la misma forma. Me tomó 71 años, 4 nietos con maletas en la banqueta y un proceso judicial para entenderlo de verdad. Pero lo entendí. Y si hay algo que quiero que cualquier persona que esté escuchando esto se lleve consigo para la vida, ya seas abuela, tía, hermana, amigo, cualquier persona que esté siendo consumida por el amor que siente por los demás, es que tienes derecho a tener límites. Que cuidar de ti misma no es abandonar a las personas que amas. Que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti como por quien amas, es detenerte, mirar la situación con los ojos abiertos y decir con voz firme, así no se puede, no puedo yo y no le está haciendo bien a nadie. Tengo 71 años, una huerta en el fondo del patio, una gata en el regazo y 4 nietos que vienen a visitarme y me enseñan lo que aprendieron con orgullo y alegría. Tengo una hija que se está reconstruyendo, con dificultad y con lentitud, pero lo está haciendo. Tengo la memoria de mi Benito que me acompaña en todo. Y tengo la paz de quien hizo lo que tenía que hacerse, incluso cuando costó caro. Eso es suficiente, más que suficiente. Si esta historia te llegó de alguna forma, deja tu me gusta aquí. Es lo más sencillo que puedes hacer para ayudarme a seguir trayendo historias así para ti. Deja un comentario contando qué sentiste, si ya has vivido algo parecido, si conoces a alguien que haya pasado por una situación así. Cada comentario significa mucho y los leo todos con cariño. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Viene mucha cosa buena en camino, y si quieres formar parte de nuestra comunidad de verdad, considera unirte como miembro del canal. Los miembros tienen acceso a historias y contenidos exclusivos antes que nadie, y forman parte de un grupo de personas increíbles que comparten experiencias y se apoyan mutuamente. Entra para conocerlo, no te vas a arrepentir.